Bueno, bárbaro entonces, ¿eh? Si les parece, entonces seguimos. Y la consigna era Profe, ¿cómo anda? ¿A quién dijo? ¿Quién habló? ¿Ariana? sí, yo tengo una duda antes que sigamos. Sí. Em, ¿Por qué se habla de derechos especiales de giro? ¿Qué sería? Porque se usa una especie de moneda que en realidad no es una moneda. El Fondo Monetario tiene reservas de distintas monedas que aportan los países que supuestamente son los miembros, ¿no es cierto? Bueno, dice Martín, me da una ayuda, ¿viste? Porque acá tengo un ayudante que cuando yo me trabo, lo tengo ahí al toque. Muy bien, Martín, así habíamos arreglado, ¿eh? Si una pregunta media jorobada me tiraba la salvación. Eh, Cuando el fondo constituye su capital, lo hace con aporte de todos los países, ¿no? Y emite lo que llama esa moneda, digamos, el fondo, derecho especial de giro, pero que el país que lo recibe una ayuda del fondo en derecho especial de giro, quiere decir que puede girar por esa plata. Es como si el banco le autorice a ustedes a sacar esa plata, a sacar una plata de su capital. O sea, un banco le da un crédito y usted puede sacar la plata. Es como un derecho para sacar esa plata, para usarla. Pues se llama derecho especial de giro. Entonces el país que quiere usar esa plata eh, entrega ese derecho especial de giro a otro que va a sacar esa plata del fondo. ¿Sí? Más o menos, ¿estamos, Ariana? Más o menos. Si no, estamos para que ustedes pregunten y saquen todas las dudas. Sí, no, no Eh, sabía lo que era, por eso. así se le llama, ¿viste? Pero es como prácticamente como si le diera el derecho a sacar el equivalente en dólares, ¿no es cierto? O en euros, o en otra moneda. Y acá tenemos esa imagen mediática del personaje que nos está acompañando desde hace no sé cuántos años acá en la materia, doña Rina Pagliotto. Che, cambiarle el nombre, loco, por lo menos. ¿Cómo está? ¿Cómo andás? ¿Bien? Escribí. Ah, la marosca. Ah, no podía hablar, ya sé, ¿no? Pero podés escribir, ¿o sí? Escribir, sí. Bueno, vos escribís lo que vos quieras, ¿eh? Así sabemos que por lo menos la capacidad de razonamiento no la has perdido. Con reposo. Bueno, entonces descansá, loco, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Antes de ayer. Ah, guayé, pero una alegría verte, loco. Se te ve bien. Bueno, qué lindo. Yo sé que has de tener unas ganas de hablar, pero no saben lo que es este muchacho cuando le gusta hablar. Vine a Vamos supervisar para la una. clase. Después nos va a calificar a todo, ¿viste? Así que ojo, chicos, ¿eh? Bueno, una alegría, entonces. Y doña Erika está escuchando, está despierta. ¿Tiene alguna imagen como para poner en vivo y en directo o no? Me dejó conectado y se fue a dormir o a comer, no sé. Che, bueno, chicos, Erika, estábamos analizando con la compu, con la compu, con la compu. ¿Qué? No anda No la puede cámara. prender la... Sin cámara y sin voz tampoco. Erika, vos. ¿Vos sí? ¿No? Sin audio. ¡Oh! Estamos mal. Bueno, sí, pero en la PC se puede hablar también, se puede. Bueno, no importa, por hoy. Bueno, pues, aunque se hubiera puesto una fotito. A saber, viste, bueno. Che, bueno, Erika, sabés que estamos analizando el trabajo, más o menos las consignas y qué es lo que pusieron cada uno. Así que vamos a seguir. Estamos en el tema de la parte de la consigna que dice que cada uno de los artículos da importancia a ciertos hechos dentro de lo que es el tema central que motiva los artículos, que es el recibir los derechos especiales de giro. Entonces decíamos, bueno, ¿qué destaca cada artículo de eso? A ver qué me dicen algunos. Participen todos, yo quiero que hablan todos y Profe, todas. yo, Sí, yo diga. tengo
una duda respecto Sí. al artículo, digamos, con mirada convencional. Ujú. Eh, Él habla de que, bueno, este préstamo, el giro que les da el FMI aumentará, digamos, las reservas en más del 10% bruto nacional. Y después dice, y un aumento de más del 50% del stock de reservas internacionales netas inutilizables. ¿Eso qué quiere decir? Muy bien la pregunta. Yo sé que mi colega Rubito ha de estar desesperado por explicarle, ¿viste? Pero no puede, así que me da la ventaja a mí que le hablo yo. Eh, una cosa son las reservas brutas. Se supone que el país tiene reserva por qué cantidad, pero cuenta como reserva sumas de dinero que no están disponibles. Por ejemplo, si ustedes tienen de plata, dólares, perdón. Peter decíamos hace un rato que tenía muchos dólares, decenas de miles de dólares, y que la depositaba, o lo tenía guardado en el cajón, pero no le resultó, porque no se reproducían solo, entonces lo puso en el banco. Entonces deposita. Uno puede guardar los dólares en el banco en cuenta corriente. Esos dólares que están en el sistema bancario lo hace figurar como dólares de reserva del Banco Central. Y no son de propiedad central, son de propiedad de los ahorristas. En otras épocas hubo un momento donde el Estado se apropiaba de eso. Directamente disponía que no lo podían sacar más y se los quedaba el Estado, como pasó en el 2001. ¿Sí? Por eso es que muchos prefieren no ahorrar dentro del sistema financiero, porque cuando le faltan dólares, mete mano. Por ejemplo, eso es uno. Entonces eso hace aumentar la reserva, pero en realidad no se pueden tocar eso, porque no son del Estado. Después están otros, por ejemplo, lo que son las reservas de oro, que tienen una determinada cantidad de oro, la Argentina, que tiene un equivalente en el valor en dólares. Pero eso no son dólares físicos que se pueden usar, son lingotes de oro. Como seguramente tendrá por ahí alguno, nuestro colega Rubito en su casa, son lingotes de oro que tiene el Estado, pero no son dólares, pero figuran como reserva de dólares, en dólares, el equivalente. Muchas veces parte de ese oro está inclusive depositado en bancos del exterior, o sea, ni siquiera está disponible acá. Entonces eso también aumenta nuestra reserva. También está, por ejemplo, lo que se dice préstamos que dan los países como pases, Rusia le ha dado China también, en divisas de sus países, pero que no están disponibles, sino que pueden estar si la Argentina lo necesita. Entonces eso figuradamente aumenta la reserva, pero no son parte de la reserva. Entonces eso se llama reservas brutas. Las reservas netas o Perdón, líquidas, Luis, es el swap con China, le dicen. claro, exactamente, muy bien, escuchame. El productor ejecutivo, ¿viste? ¿Te cree que tecnología nomás? Lo sacudí y le sacaba un montón de conocimiento. Son operaciones de paso. Eh, sí, hemos hablado ya de los derechos especiales de giro, pero ¿a qué me quería referir yo? A que las reservas líquidas o netas es los dólares que efectivamente cuando hay que hacer una compra y hay que pagarla, hay que tenerla. Un importador dice, yo necesito dólares porque tengo que transferir. Bueno, ahí no le va a dar ni con los lingotes ni con los dólares de los ahorristas. Entonces, eso es lo que es mucho más chico que la reserva bruta. ¿Se entiende que es mucho más chico? Entonces, si un préstamo llega, aumenta la reserva bruta, pero el aumento mayor es en las reservas netas, en la liquidez que hay. ¿Se entiende esto más o menos o no, chicos? Si no, pregunten, ¿eh? Ya que estamos para que ustedes pregunten, opinen, se equivoquen, todo lo que quieran, así aprenden. Chicos, cuanto más hablen, cuanto más pregunten, más mejor el proceso de aprendizaje. ¿Eh? Entonces, estamos en eso, Peter. Por eso es que dice Entonces, que, profe, si son inutilizables, digamos, si no se pueden usar, ¿qué las ponen como garantía o cuando pasa una hecatombe como pasó en el 2001, ahí la utilizan o a qué no, vendría no, eso? no, es como un dibujo que se dice para llevar tranquilidad, pero lo que realmente los mercados saben cómo es la cosa. O sea, es como para decir para la gilada, para la tribuna. Tenemos, no sé, 45.000 millones de dólares. Y bueno, a ver, ¿dónde están? A ver, da vuelta al bolsillo y tenés 3 mangos, ¿viste? Es En realidad, lo que dice Rubito ahí, que en realidad la reserva de libre disponibilidad argentina debe andar entre 6.000 y 7.000 millones. En claro, los números te exactamente. figura, si vos entras en el Banco Central, te figura, creo que son 45.000 millones en total de reservas, que Claro, de libre disponibilidad, mira, ni siquiera es poquito más del 10%. claro, claro. Y el tema es cuando se le paga a los acreedores, no se le paga con chamullo, tenés que sacarlo de las redes de libre disponibilidad.
El tema es que cuando no hay reserva, esto puede ser un colapso, porque el país tiene una dependencia muy grande en la importación de bienes que son esenciales, por ejemplo. Entonces, esto sería catastrófico. Eh, entonces, ¿esto se entiende la diferencia entre reservas brutas y reservas líquidas o netas? ¿Sí? Bueno, decíamos entonces, ¿qué aspectos toma cada uno de los artículos como temas centrales para destacar en la noticia? Yo en esa puse que en el primer artículo hace énfasis Ajá. en que el aporte que hace el FMI a la Argentina tiene que ser destinado a satisfacer las necesidades sociales para resolver el problema del empleo y de la pobreza. Y el segundo, el énfasis lo pone en que a ese aporte hay que destinarlo para pagar la deuda y incrementar las reservas. Muy Y bien, además ese Steffi. segundo, Ajá. como que lo ve favorable para el crecimiento. Exactamente, bien las dos. Estuvimos preparando con Ariana y Steffi más o menos esta consigna y se han pasado las dos. O sea, van a lo central. ¿Qué es lo que realmente destaca uno? Que vamos a tener más dólares para pagar la deuda y para aumentar las reservas que también sirven para pagar deuda. Y como bien complementa después Ari, y para crecer. Como que ahí está el central. Ajá, y después lo que nosotros decíamos como problemas centrales de la sociedad argentina, no, eso no parece que no, para ese artículo, ¿no es cierto? En cambio, para el No otro, es como central, decía, sí. en cambio, como decía Steffi, para el otro, no, pará, si tenemos recursos, si nos van a dar recursos, que son recursos nuestros, porque es parte de la capital que aumenta de la Argentina el aporte en el fondo, va a ser debería ser para mejorar las condiciones sociales de una sociedad tan castigada y en una situación tan dramática como se vive. O sea, les vuelvo a decir, chicos, las cifras a veces de pobreza, que andan en alrededor del 50% de la población, están en un número medio frío, ¿no es cierto? Pero una familia pobre es una familia que no tiene condiciones esenciales, una inseguridad brutal todos los días para comer, para vestirse, no satisface necesidades mínimas. Nosotros estamos diciendo que la mitad de la población está en esa situación, entonces eso tendría que ser prioridad absoluta, por encima de cualquier otra. Y vamos a ver, como después creo que algo había tirado, no sé si Peter al principio, si la prioridad que se le piensa dar en uno de los artículos es para pagar la deuda cuando sabemos, y que no lo dicen, que realmente no es una deuda que debe el pueblo argentino. Entonces, ¿está bien señalado alguna otra cosa sobre esa consigna? Que pone énfasis cada uno. ¿Están de acuerdo? ¿Coinciden otras? Agus, Abriu, en lo que dijeron los compañeros o no? En el primer artículo critica eso de destinar el aporte a pagar la deuda, dice que sería como una puerta giratoria hacer eso, destinar el dinero así. Claro, porque pues supuestamente llegan a la Argentina, pero ni llegan siquiera, porque se van. Ya tienen un destino que es pagarle a los mismos, la deuda del fondo. O sea, el fondo nos da recursos para que les paguemos Se la deuda, endeuda para pagar deuda. para pagar deuda. Seguimos la misma. Ese es el destino. Y fíjense que no hay ningún tipo de cuestionamiento a eso. O sea, uno de los artículos lo naturaliza. Eh, la otra consigna dice, ¿en qué medida esos artículos tienen en cuenta el marco contextual de la economía nacional, que tiene un poco que ver con lo que ya estamos hablando, pero que nosotros hemos analizado, que yo les dije, vean los videos de la unidad 8 de economía, que es un poco refrescar cuáles son las características del modelo de acumulación, y un poco lo que yo les decía, que es un modelo de acumulación extractivista depredador, porque se basa en la depredación de bienes comunes en la actividad primaria, extractivismo, que no permite ni siquiera la recreación de esos recursos que se sacan, porque eso se pierde. El recurso suelo se destruye y no se recompone primero en 100 o en cientos de años. El recurso mineral, ya sea a través de la megaminería o del fracking, se saca del subsuelo y no se vuelve a recuperar por millones de años. Entonces, ese extractivismo depredador es lo que caracteriza a la economía argentina actual. Decimos, eh, este aporte del Fondo Monetario contribuye a cambiar eso, o alguno plantea que se cambie eso. Bueno, un artículo ni le preocupa. Vamos a seguir creciendo y vamos a pagar deuda. ¿Para qué? Para mantener este mismo extractivismo depredador y encima con las condiciones sociales que
se están presentando. O sea, que no se plantea cambiar eso. Y eso es lo que nos dice un periodista económico, desde nuestra perspectiva, no la perspectiva de la economía convencional. Tiene que decir esto, pero pará, si el problema que tenemos es ese aporte lo único que hace es continuar con más de lo mismo, o peor de lo mismo. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Entienden dónde está la diferencia con lo que es la mayoría de los análisis de lo que se llaman periodistas económicos, periodistas convencionales, periodistas del establishment? Que ellos hacen un análisis serio pero no dicen nada. Se quedan en la superficie. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Explican? ¿Muestran? No, ocultan. Porque no muestran lo que tienen que mostrar. Y eso ¿Mm? se ve en relación a Ajá. esa consigna en el artículo del gobierno, es que solamente menciona el crecimiento y ahí lo deja. En cambio el otro sí, o sea, lo critica porque muestra la característica del modelo neocolonial, que es esto de las necesidades insatisfechas, el escaso trabajo, y obviamente que eso lleva al trabajo informal y no a una vida digna, o sea, no una vida favorable sería. Exactamente, sí. Sí, porque tiene en cuenta esto, que en una economía de mercado las necesidades se satisfacen con dinero. Y el dinero se logra si uno realiza una actividad rentable. Pero si vos sos desocupado no tenés dinero. Si sos trabajador precario tenés muy poco. Y aún los trabajadores formales, aún así están recibiendo ingresos bajos. Entonces, ¿qué cambia? Que sería que esto va a ayudar a pagar la deuda. Pero nada. En cambio, el artículo de Gambina, sí, 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 dice, no, pará, si recibimos este dinero, ojo con lo que hacemos, porque hay problemas que resolver. Y fíjense que lo dice cuestionando también el modelo. Dice, no, pero no sigamos para darle aire a este modelo, para que se sigan promocionando las mismas actividades rentables de hasta ahora, sino vamos a ver cómo logramos generar actividades productivas, empleo productivo y satisfacer necesidades de los que no tienen acceso al mercado. O sea que hay una diferencia muy grande en el enfoque. Entonces ahí es donde está lo que yo les digo de que, en mi entender, la mayoría de los llamados periodistas económicos, en realidad son periodistas, digamos, que avalan el sistema, pero no dicen lo que a nosotros nos preocupa desde el punto de vista de la economía, que es cómo mejoramos las condiciones de vida, cambiamos la realidad desde el punto de vista ambiental y cuestionamos este orden que nos lleva casi al precipicio, ¿no es cierto? Eh, Ahora vamos al tema este, ¿no? Eh, el destino que dicen, y que ya lo está haciendo el gobierno, porque ya definió un pago de intereses al Fondo Monetario, o sea, esto fue hace unos días y ahora ya el gobierno lo destinó, o sea que el destino, Nati, ¿qué apareció o no? ¿Apareció Nati? Sí. ¿Cómo va Nati? ¿Bien? Ahora Ahí sí, está. hola, hola. Bueno, bueno, después va a ver la primera parte con la grabación de nuestro productor ejecutivo. Estamos analizando entonces los artículos y las consignas de los TP, ¿no es cierto? Entonces les decía, chicos, que ahora viene esta consigna. ¿Qué dicen respecto de que se esté usando esos recursos que deberían ser soberanos de un país que tiene que aumenta su nivel de reserva? ¿Qué hacer con esa reserva? Bueno, uno de los artículos da que es natural que la use para pagar deuda. ¿Sí? Entonces, ¿qué se dice sobre esto? ¿Se dice algo sobre la deuda? No, porque el artículo del gobierno no lo cuestiona y lo ve como, no cuestiona ese pago de la deuda y lo ve también favorable como para el crecimiento de la Argentina. Claro, como que pagando deuda vamos a crecer. Exactamente. ¿Qué otra Claro. idea hay de esto? Porque acá está en el fondo una cuestión que es importante, porque uno de los obstáculos que históricamente, por lo menos de la época de la dictadura hasta hoy, ha dificultado eh, que opere la economía correctamente desde el punto de vista de nuestra mirada, nuestros valores, es la deuda externa. ¿Por qué? Porque la deuda externa, bueno, implica básicamente dos cosas muy graves para la Argentina. Por un lado, que como deuda que es, hay que pagar mientras se deba, hay que pagar qué cosa. Mientras se debe una deuda, ¿qué hay que pagar? ¿Mm? ¿Los intereses? Y obviamente los intereses, porque no es gratis el uso del dinero.
Hay que pagar los intereses y eso se paga con dinero Con y con dólares. divisa, y con dólares y es deuda externa, ¿no es cierto? Entonces, esto es un problema. ¿Por qué? Porque gran parte de la riqueza que se genera, en lugar de destinarse a mejorar la capacidad productiva y a mejorar las condiciones sociales, hay que destinarlo a pagar deuda. Y el otro problema es que como nunca alcanza para cumplir, esto hace de que haya que renegociar con los acreedores para decirle, miren, no le podemos pagar. Y tenemos que pedirle al Fondo Monetario una ayuda para poder pagar a los acreedores. ¿Y el Fondo Monetario qué dice? Bueno, sí, tomá, te presto para que vos le des a los acreedores. O antes de eso te dice, ¿qué cosa? ¿Mm? Yo quiero que participen todos, que hablen, que opinen, que se equivoquen, que digan lo que les parezca. Y eso es lo que ayuda a mejorar el diálogo acá. Digan lo que quieran. Les vuelvo a repetir. Si no, el país no puede pagar la deuda, por ahí necesita dinero y tiene que pedir prestado al fondo. Que es un prestamista, como se dice en última instancia. Entonces uno le dice al fondo, mira, tengo que pagar esta deuda. Préstame fondo para pagar. Y el fondo dice, bueno, yo te presto, tomá, y listo. O pasa algo entre medio. Y no, pone condiciones, Pone ajuste y demás. condiciones. ¿Sí? Pone condiciones, fíjate que le dice Pedro enseguida, como diciendo coincido con el fondo. Hay que ajustar. Fíjate cómo se ve, sí, con una alegría lo dice. Ajustar y Hasta, achicar. claro, entienden, chicos, que el tema del endeudamiento es un tema grave. Primero porque nos saca recursos que son indispensables. Y segundo porque aún así no alcanzan nunca. Entonces nos ponen condiciones. ¿Ponen condiciones qué significa? Que el destino y el presente y el futuro de los argentinos no lo decidimos nosotros. Lo deciden los acreedores y lo decide el Fondo Monetario. ¿Y quién es el Fondo Monetario? Es una institución que está manejada mayoritariamente por los países centrales y fundamentalmente por Estados Unidos. Pero no es como país, sino que son los capitales más concentrados los que toman las decisiones. Entonces las decisiones de sobre a dónde vamos, qué hacemos, qué pasa con nuestros recursos, en qué se Ellos utilizan. toman las decisiones, pero después la sociedad argentina, en este caso, es lo que lo vamos pagando de a poco. Por supuesto, pero ¿cuál es la finalidad de los capitales financieros más concentrados que manejan el fondo y que manejan los acreedores? ¿Cuál es la finalidad de ellos? ¿Ayudar al desarrollo del argentino? ¿Eliminar la pobreza en el país? No, que cada vez dependamos más de ellos. Y fundamentalmente sí, y además sacarnos más Prestamista. recursos. ¿Cómo? ¿La qué? No le escuché, Martín. Son prestamistas. Claro, es la lógica del acreedor y del usurero. Primero que siempre tengamos debiendo, que nunca podamos pagarle, pero segundo sacarnos, cobrarnos intereses y además condicionarnos. Pero el condicionamiento no es para ver cómo solucionan los problemas de los argentinos, no. ¿Cómo lo tenemos cada vez más atado? ¿Y cómo le sacamos más recursos? ¿Sí? Entonces acá lo que se está implícitamente también reconociendo es que cuando se propone que con esa plata pagar deuda, se está avalando todo. Se está avalando primero una deuda que el país no asumió, una deuda que es considerada fraudulenta, que es considerada ilícita, que no debíamos pagarla y que la pagamos ya más de 10 veces y que encima cada vez debemos más. Y entramos en un círculo vicioso donde no vamos a pagar, no vamos a poder pagar esa deuda. Pero mientras tanto, la tiramos en el barril sin fondo, de tener algunos pocos recursos más y en lugar de usarlo para beneficio del pueblo, de la nación, se usa para echar en ese barril que no se llena nunca. Entonces, eso tampoco aparece explícito en un artículo y en el otro no muy desarrollado porque no lo ha tomado como eje, ¿no es cierto? No sé qué les parece a ustedes. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? No sé si no Sí, le dijeron antes, no me llegó el mail, no lo vi en realidad de que era antes la clase. Preguntar cuál es la opción si no se paga la deuda, cómo se decide y cuál es la opción que se tiene, porque si eso ya está contraído. bien, Nati, no hemos hablado de eso, todavía entramos en el tema de la deuda tangencialmente porque el aporte del fondo podía ser utilizado por otras cosas, pero una mirada, la mirada más convencional, lo que dice es, utilicemos para pagar deuda, ¿no es cierto? Entonces lo que dice Nati es algo que hemos charlado ya en otro momento y lo hablamos cuando realizamos la economía argentina y en los videos donde yo le explicaba también de la unidad 8 de economía. Primero, que no es una deuda que corresponda legalmente, ¿sí? Al decir fraudulenta,
fue una deuda que fue en parte investigada y llevada a la justicia por un ciudadano común, ¿no es cierto?, que era Alejandro Olmo, que como ciudadano común decidió iniciar un juicio, decir, bueno, esta deuda es fraudulenta. Lamentablemente no tenía poder, sino un ciudadano común, y esa investigación en la justicia pasó por varios jueces y demoró 18 años, hasta que finalmente se inició en el 82 y en el 2000. Un juez determinó que era una deuda fraudulenta. ¿Por qué? Porque el origen no se justificaba, porque eran fondos que no entraron al país, porque eran recursos que eran manipulados por los mismos que parecían como acreedores, se llevaban la plata. Entonces, era una deuda que no debía la Argentina. Entonces, esa deuda es una deuda fraudulenta, dijo el juez, ¿sí? El juez Ballestero en el 2000. Entonces, ¿qué dice? Bueno, los responsables de esto, que eran funcionarios públicos, tenían ir a la cárcel, pero como pasó tanto tiempo, ya prescribió la posibilidad de castigarlo. Entonces quedaron libres, como pasa en la Argentina, ¿no es cierto? Los delincuentes que te quedan libres por muchos artilugios legales que tienen algunos abogados, no como mi colega Rubito, ¿no es cierto? Pero otros que utilizan ese artilugio para salvarlo. Entonces, los responsables deben estar presos, pero no, siguen ocupando cargos públicos y siguen siendo próceres, pero nos dejaron esa deuda. ¿Y qué pasa con la deuda que es inexistente y fraudulenta? Y bueno, el juez se lava las manos y dice, no, eso tiene que resolverlo, según la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación. Porque de acuerdo a la Constitución, el Congreso tiene atributos que son facultades esenciales que no puede delegar, que es resolver el tema de la deuda. Entonces mandó todo al Congreso en el año 2000, estamos en el 2021, o sea, hace más de 2 décadas. Bueno, el Congreso todavía lo tiene guardado ese expediente. Por eso debe haber dicho, no, mire, esta deuda no corresponde. Devuélvanos lo que le dimos y empezamos de cero. Y sin embargo, lo que hace el Congreso es avalar de nuevo después pagos posteriores sin decir nada de esto. Entonces, es una deuda fraudulenta que no corresponde ni En el siquiera legalmente. Congreso deben ser Sí. todos amigos, por eso. Sí, es un sistema político que está para avalar todo esto, no está para representar al pueblo, ¿no es cierto? Representa, digamos, cuando dice gobierno representativo republicano y federal, es decir, representa, pero no a los intereses de los que los votan, sino a los Entre ellos intereses nomás. del poder real, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede con la deuda? Después se aumenta, como aumentó durante el gobierno anterior, de manera fraudulenta también. Y el Fondo Monetario participó en ese fraude, porque le entregó un crédito inédito para el fondo, inédito para Argentina, para la historia del fondo, por un monto enorme, para que los especuladores se llevaran la plata afuera, y encima se lo llevaran barato a los dólares, ¿no es cierto?, comprándolo barato. Y ahora el país tiene que hacer esfuerzos para pagarle con dólares que son mucho más caros. Pero ¿quién tiene que hacer el esfuerzo? ¿Los que se llevaron eso con el dólar barato, los especuladores? No. El pueblo argentino a través de las políticas de ajuste, como bien aconsejaba el amigo Peter. ¿Mm? Entonces, esto está en la esencia del tema, lo que plantea Nati. Entonces dice Nati, bueno, pero ¿qué hacer si no? ¿Y qué hay que hacer si no se valora la ley y los derechos del país se verán? Exactamente. Decir, bueno, miren, muchachos, ustedes, así dijo el presidente actual que iba a investigar cuando el presidente anterior tomó esa deuda, dijo que esto era fraudulento, que esto era ilegítimo y que lo iba a investigar. ¿Qué está haciendo? Está arreglando cómo paga. Y ya pagó ya. Pues ya le pagó al Fondo Monetario ya un anticipo ahora con esta plata. O sea que es todo para la tribuna. Bueno, cuando sos oposición, decís una cosa, cuando sos gobierno, hacés lo contrario, hacés lo que le criticabas al que estaba en el gobierno. Y este es un juego que van cambiando y van haciendo lo mismo en la figurita. Esto es la esencia del modelo que lo cambia. Lo que cambian son los actores que aparecen así para la opinión pública como que tienen grandes diferencias, pero en esencia los dos están avalando esto. Están avalando esta deuda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, como dice Nati? ¿Qué pasa si no pagamos? Aplicamos la ley, país soberano, pero además hay otra teoría en derecho internacional que es la teoría de la deuda odiosa. O sea, además de ser fraudulenta, esta deuda, fraudulenta e ilegítima, también es una deuda odiosa. Porque ¿qué se considera en el derecho internacional una deuda odiosa? Que ha habido países que han tomado decisiones sobre la base de esa teoría. Que si una deuda es tomada por un gobierno y no se usa para beneficiar al pueblo, sino para realizar maniobras como puede ser la fuga de capitales, la apropiación ilícita de ese dinero,
Y si además los acreedores lo dieron conociendo que ese gobierno tenía ese destino, esa deuda se puede considerar odiosa por otro gobierno y decir no la pagamos. Bueno, por distintas causas existe el derecho legítimo del país, de un país soberano, a decir esta deuda odiosa no corresponde, tiene que devolverme inclusive lo que pagamos, o decir es fraudulenta. Y en última instancia, aunque no fuera así, aunque fuera una deuda legal, legítima, no fuera ni fraudulenta ni odiosa, el país es soberano para decir, bueno, mire, yo les debo, pero lo voy a pagar en función de mis prioridades. Yo tengo 50% de la población pobre, yo tengo un porcentaje elevado de población indigente, así que no come, que ni siquiera come. Entonces le decís, yo le voy a pagar, pero mientras resuelva primero este otro tema. Bueno, en este caso no se da ninguna de las tres cosas. No se hace valer la condición de deuda odiosa, ni deuda fraudulenta, ni de las condiciones de vida de la población, sino que se acepta que se hay que seguir pagando. ¿Sí? Entonces, profe, sí, dígame, Peter. yo era muy chico, pero recuerdo que tenía 9 años. El único que dijo que no iba a pagar la deuda fue Rodríguez A, y duró, digamos, 2 días, creo. Y otra cosa, si no se paga la deuda, ¿no se nos cerrarían los mercados, no embargarían, digamos, lo que pasó con la fragata Libertad, esas cosas, digamos, no pasarían si no se paga? Ajá, te embarga la fragata, que al final fue una operación que después quedó que no tenía valor, o sea, vos podés en la balanza resolver las condiciones de desocupación, de pobreza, indigencia y marginalidad de muchos millones, y te arriesgás sí a que tengas que hacer un juicio para que te den la fragata. A ver, ¿te parece que son cosas equiparables? ¿Es posible que los acreedores, que son los que manejan el sistema financiero mundial, te quieran poner trabas? Sí, no la vas a sacar de barata, pero nosotros somos un país que tenemos capacidad, o sea, quizás si tuviéramos otras circunstancias, pero somos un país que podemos generar nuestra capacidad de satisfacer las necesidades. Somos un país saqueado. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos los que alimentamos con recursos y con dinero, y con bienes físicos, a los países dominantes. Entonces, seguramente vamos a tener repercusiones, pero eso podría abrir el camino para decir, bueno, vamos a hacer lo que nos quieren que compremos, lo que no nos quieren vender, lo hacemos nosotros. Nosotros podemos hacer alimento para todo. Inclusive estamos haciendo el equivalente a alimento a una población 10 veces más grande que la Argentina. ¿Nosotros podemos hacer alimento? Por supuesto. Nosotros podemos hacer alimento para la población. Nosotros podemos hacer vestimenta, nosotros podemos hacer vivienda. Por supuesto. Que quizás no tengamos como efecto, y bueno, que si nos hacen un boicot los países dominantes, haya ciertas tecnologías de punta que no tengamos acceso. Bueno, eso tiene que ver con otro problema, ¿no es cierto? Caso similar a Venezuela, seguro. Venezuela es uno de los países que tiene mayores reservas de petróleo del mundo, y como en cierta manera tiene algunas políticas que no son del agrado de Estados Unidos, lo boicotea. Pero ¿con qué derecho tiene Estados Unidos de sabotear a otro país? Si el resto de los países del mundo le hicieran a Estados Unidos lo que Estados Unidos le hace a otros países, Estados Unidos colapsa en cuestión de días o de horas, porque todo lo que consume en energía, en alimentos, viene de afuera, saqueando a otros países. Entonces, ¿qué me iba a decir alguien algo? No sé si Nati, algo iba a... alguien... Sí, que iba a decir que entendía que en realidad no se refiere a no pagar la deuda externa, sino que la tengan que pagar, que la paguen quienes tienen que pagarla, a eso me refería. Porque yo también pensé en eso de los mercados, que es lo que pasa si uno no paga, pero entiendo que se plantea que paguen quienes tienen que pagar en realidad, ¿o no? Claro, está bien la aclaración, Nati. Tiene muchas aristas el tema de la deuda, pero por ejemplo, una es si corresponde no pagar, para empezar. ¿Sí? Entonces, si corresponde reconocerle al fondo que le entregó de manera irregular, violando su propio estatuto, más de 44.000 millones de dólares a la Argentina para que se juguen, no corresponde. Tenés que cuestionarlo al fondo. Corresponde que pagar esa deuda cuando no se cumplieron con las condiciones legales y constitucionales de la Argentina. O sea, se hicieron violando la Constitución. Tampoco. Esa es una. La otra es que en el supuesto de que digamos, bueno, está bien, vamos a ver cuál es la parte legítima que vamos a pagar. Bueno, Magno, ¿quién no tiene que pagar? Y ahí viene el otro comentario muy interesante de Nati.
que la paguen los que se llevaron la plata, los que asumieron la deuda, los que fugaron capitales, y se llevaron los dólares baratos. Acá se llevaron como 15.000, 20.000 millones de dólares cuando el dólar estaba a 20 pesos. A 20 pesos. Y se llevaron 20.000 millones de dólares. Después se llevaron otro tanto cuando estaba a 40 pesos. Y ahora, los giles, ¿sí? Los giles, los perejiles, tienen que pagar con su esfuerzo, con su sacrificio, con su desempleo, con su hambre, tienen que pagar esa deuda de los que la hicieron, de los especuladores, a $1 a 180 pesos. Fíjense qué locura, es demencial. Ahora, ¿dice algo ese artículo que considera que hay que usar la plata para pagar la deuda? No dice nada. Entonces, ese periodismo económico es un periodismo que lo único que hace es esconder en lugar de explicar, ocultar en lugar de mostrar. Entonces será técnicamente bárbaro, pero vamos a los hechos. El periodismo debería mostrar la realidad, de manera No, y hace la ilusión de que esa plata va a llegar para un crecimiento y en realidad ni llega porque, o sea, se están endeudando para pagar la deuda, o sea, ni siquiera llega a mano, ya la están dando de nuevo. Exactamente, además tiene que justificar esa actitud de decir hay que pagar la deuda diciendo, pero si pagamos somos confiables y vamos a crecer. Exactamente. Pero yo entiendo entonces, volviendo a lo de Nati, que la deuda tiene muchas aristas. Está la arista de que por qué vamos a pagar y la arista de que quién la debe pagar, ¿no es cierto? Hacemos el último corte y vamos a ver si terminamos con este análisis. ¿Sí? ¿Le parece? Salimos y volvemos.